Hola amigos, quiero mostraros hoy un trabajo que se puede presentar a veces en un suelo que tenga unas baldosas, en este caso es un baño, y es que una de estas baldosas, eh, la sujeción que tiene al suelo se ha deteriorado y bueno, pues por el propio sonido podemos ver que esa fijación que está hecha con cemento se ha soltado y entonces eso es algo que ocurre con cierta frecuencia y está justamente en la unión de la parte del suelo de madera. Hay este listón de madera de protección y vamos a ver cómo se puede sustituir, no sustituir, sino realmente levantar esta baldosa, limpiar la parte que está deteriorada de cemento y volver a colocarlo. Y también vamos a ver, aprovechando, que este listón de madera, que aparentemente está bien, pero tiene algunos defectos. Con el tiempo se ha ido deteriorando y tiene aquí algunas astillas, se ha agrietado en alguna parte. Vamos a intentar dejarlo bien, intentar rebajar un poco estas pequeñas deficiencias, estos defectos que tiene aquí y dejarlo bien, volver a colocarlo en su sitio y que bueno, pues a la hora de caminar o de limpiar, que estas astillas que tiene aquí, estas imperfecciones, quitarlas y dejar todo el conjunto en buen estado. Para levantar esta baldosa, lo primero que tenemos que hacer es quitar el listón protector de madera, que se suele colocar en este punto para el cambio de superficies de las baldosas a la madera. Y por lo que veo aquí, por unos pequeños puntos que tienen aquí, veo que puede estar clavado a la madera. Podría estar fijado con silicona, atornillado, y aparentemente por la forma, por estas pequeñas muescas que hay aquí, entiendo que se han metido aquí unos clavos. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar levantarlo, lo primero de todo, teniendo en cuenta que no queremos dañar ninguna de las partes. Entonces para poder levantar esto se pueden usar muchas herramientas, desde un cuchillo, un destornillador. Yo voy a usar aquí, este es un formón para madera. Me gusta porque tiene un filo que podemos introducir y después la otra parte inmediatamente después es un poco más gruesa y con ello podemos levantar, hacer de palanca para levantar esta pieza. Yo siempre digo que hay que poner algo que sea resistente debajo para no dañar la superficie que tenemos debajo, y veo que sí, efectivamente se levanta un poco. También uso para estos casos, no es imprescindible tener uno, pero bueno, esto es una pata de cabra o palanca que ella misma tiene su sistema de protección que nos permite hacer palanca y no tiene ningún filo con el que podamos mellar la otra parte. Entonces voy a intentar poco a poco levantarlo, pero insisto, aunque es bastante efectivo, pero insisto en que no es imprescindible tener una herramienta de este tipo, sino que con un poco de cuidado se pueden ir levantando con precaución, siempre con mucha precaución. Efectivamente veo que no se ha encolado, que podría ocurrir. Entonces, con cuidado, siempre con mucha precaución, vamos sacando. Esta pieza veo que incluso está saliendo ya, se está levantando la baldosa. Bien, ya está fuera.
y lo que haremos será esta parte, quizás ahora se aprecie mejor los defectos que tiene este listón de madera, que intentaremos rebajarlos o encolarlos y dejarlo totalmente liso, y que estas astillas que se han generado aquí no estén presentes a la hora de volver a colocarlo en su sitio. Lo que tiene aquí son unas grapas larguísimas que se colocan con unas máquinas neumáticas. Es muy probable que estas grapas a la hora de volver a colocarlo nos cueste un poco. Entonces, bueno, veremos si es bueno colocarlas, estas mismas grapas, o colocar unos clavos. Veremos cuál es la mejor de las soluciones para volver a colocarlo en su sitio. Veamos la baldosa cómo está. Aquí tenemos, bueno, unas etiquetas que se deberían desprender antes de instalarla. Y bueno, pues esta parte está bastante limpia, y veo que lo que es la superficie que está fijada al suelo, está en bastante buena situación, está resistente y parece que no se desprenden partes. El motivo por el que ha ocurrido esta deficiencia en la fijación es porque aquí se ha utilizado cemento cola. Lo que hay aquí es cemento cola extendido con una llana dentada, y supongo que en el proceso natural de extenderlo e ir colocando las baldosas, esta parte se ha quedado un poco seca, y a la hora de colocar la baldosa no había humedad suficiente en estos restos en esta parte de cemento cola, y no ha adherido bien la baldosa. Ese es el motivo por el que se ha producido este problema. Puede ocurrir varias circunstancias. Una, que el cemento cola esté pegado a la baldosa, que esté pegado a la superficie, al suelo, a la base, o que esté entre los dos, o en mal estado, en buen estado. En este caso está en bastante buen estado, pegado en la parte inferior, y podríamos levantar toda esta parte y echar nuevo cemento cola, pero hay otra opción, viendo que está en buen estado, que es utilizar algún tipo de adhesivo, más que pegamento, adhesivo tipo silicona o tipo poliuretano, que normalmente que vienen en cartuchos, que se obtiene una muy buena adherencia sobre mampostería, o sea, sobre lo que serían productos similares a cemento, ladrillo, y que se podrían hacer, podría quedar una adherencia muy buena sin necesidad de levantar todo eso. Este tipo de productos no necesitan prácticamente grosor ninguno para la adherencia. Incluso al ser rugosa esta superficie se puede extender varias líneas y pegarlo, y que quede perfectamente adherida la plaqueta, la baldosa al suelo. Eso sí, tendríamos que quitar o por lo menos limpiar esta zona en la que pueda estar un poco deshecha lo que son las juntas, para añadir luego otro tipo de cemento o de lechada para las juntas. Pero yo pienso que sería una buena solución el no retirar todo esto y echar otra capa de cemento cola, y solucionarlo con un producto de adhesivo, o sea, que pueda adherir perfectamente la baldosa al suelo sin necesidad de retirar todo esto. En todo caso, siempre tenemos que limpiar todas las partes que puedan estar desprendidas, todo lo que puede estar suelto. Ahora pasaré una aspiradora para limpiar todos los restos de polvo y suciedad que puedan quedar en esta superficie, y también en la baldosa. Quitaré esta parte que hay aquí adherida, para que no nos moleste a la hora de
adherirla de nuevo a su posición. Es importante no cambiarla de posición, porque puede quedar algún pequeño resto que tiene que coincidir siempre, aunque lo retiremos. Incluso las propias líneas del dibujo de estos resaltes, para que tengan mejor adherencia la plaqueta, la baldosa, es siempre conveniente ponerlo en la misma posición para que encaje perfectamente. He aspirado todo el polvo y los restos que pudieran quedar desprendidos de toda esta parte, tanto del suelo como de la propia baldosa, y voy a usar, como os decía, masilla de poliuretano. En este caso es un sellador de poliuretano. Se puede usar silicona, aunque lo ideal son este tipo de selladores que son para construcción, para mampostería, pero la silicona también sería válida en cuanto a que puede ofrecer adherencia en menos de 1 milímetro, en unas superficies muy finas, sin necesidad de retirar todo esto. Yo voy a usar una pistola y un cartucho. Lo que pasa es que también en las ferreterías, sin necesidad de comprar estos aplicadores, estas pistolas y estos cartuchos, normalmente suele haber pequeños tubos como si fuera un dentífrico que tiene una boquilla que se puede cortar y se puede aplicar para cantidades pequeñas como estas, sin necesidad de usar este tipo de herramientas. Entonces, yo voy a aplicarlo. Voy a aplicar varias líneas en sentido contrario a las líneas que marca este cemento cola, el que se hizo con la llana dentada, para que haya una adherencia lo mayor posible, porque los excesos, si lo coloco en sentido contrario a cómo van las líneas, cualquier exceso iría a los pequeños valles, a los pequeños huecos que tiene este dibujo. Si lo colocara sobre estas líneas, podría producirse un exceso. Si las colocara sobre los valles, sobre los pequeños huecos, podría perder adherencia. Entonces, yo creo que la mejor idea es hacer unas líneas que vayan de forma perpendicular al dibujo que tenemos, y con esto conseguiremos, yo creo que una mejor adherencia, porque los excesos de esta masilla, de este adhesivo, se irán hacia los huecos, y en la parte más alta permanecerá la adherencia, si hubiera un exceso de este material, que lógicamente lo va a haber. Entonces, una vez colocadas las líneas, siempre en la misma posición, hay que tener precaución de volver a colocarlo en la misma posición. Lo colocamos en su hueco, veremos que hay una ligera elevación con respecto a la altura de las otras baldosas, porque claro, hemos añadido material. Entonces la idea es moverlo para que se vaya adhiriendo y los excesos se vayan hacia los pequeños huecos que quedan de lo que se ha aplicado con la llana de cemento. Aquí van a quedar unos huecos en los huecos entre las baldosas, que normalmente se suele rellenar con lo que es una lechada específica para aquí, para este tipo de trabajos, aunque yo he visto que aquí la terminación se ha hecho si no con el mismo material con el que se colocó para adherir. Si es un material, no es la típica lechada, sino que es rugoso, o sea que tiene un cierto grano de arena, y por lo tanto voy a usar, para que quede lo más parecido a lo que está en el entorno, voy a usar el propio cemento cola que podríamos haber usado para fijar esta baldosa. Lo voy a usar para rellenar todas estas partes, aunque no sé si conseguiré que el acabado, una vez seco, sea exactamente igual que pero sí dejarlo lo más parecido posible a todo lo que tenemos en las otras piezas que están
al lado de esta. Lo que voy a amasar aquí en este bol de goma y con una espátula, pero se puede hacer prácticamente en un vaso, en un tupper, en cualquier un bote de cualquier tipo, es cemento cola. Es un cemento que viene ya normalmente mezclado, tiene una parte de cemento y normalmente otra parte de arena muy fina, que viene ya preparado para solamente añadirle agua, mezclarlo y obtener una pasta para lo que normalmente sería lo que hemos visto aplicado con una llana dentada, que para la adherencia de esta baldosa. Nosotros lo vamos a usar ahora para rellenar los huecos entre baldosas, porque he visto que lo que se ha dejado es un aspecto un poco rústico, que a veces se hace así, en vez de una lechada exclusivamente de cemento para juntas, a veces para que quede un aspecto rústico se utiliza el propio cemento cola con arena un poco fina, pero que queda un aspecto rústico. Y lo que voy a hacer, como os digo, es mezclarlo. Estoy añadiendo muy poca cantidad de agua, porque es muy poca la cantidad que voy a usar. Este tipo de cemento cola se puede comprar, normalmente viene en sacos más o menos de grandes, de 20 kilos, pero en las ferreterías y lugares de materiales de construcción también se pueden comprar pequeños paquetes como de 1 kilo, que a veces para este tipo de trabajo son más que suficientes. Le estoy añadiendo un poco de agua y ya veis que queda ya perfectamente, con muy poca cantidad de agua, queda una consistencia pastosa que es la adecuada para aplicar. Como os digo, se pueden comprar pequeñas cantidades y normalmente están disponibles en distintos colores, en gris, en blanco, hay algunos tipos de colores para, si es necesario, que se vean, que queden visibles, el poder hacerlo en un color similar al que hay. Yo creo que este es más o menos similar al acabado de las otras juntas. Como ya está adherido la masilla de poliuretano, lo que he utilizado para la adherencia, es muy importante, no lo he explicado, siempre tiene que estar en seco. La masilla de poliuretano hay que aplicarla siempre en seco, limpio y sin polvo. Una vez que está adherida la baldosa, ya podemos hacer, sobre lo que vamos a adherir este cemento, es sobre otro cemento que hay en la base, y la adherencia del cemento es siempre mucho mayor si la superficie está húmeda, porque el agua que he aplicado, que contiene aquí, en el momento de aplicarlo, las otras superficies que están secas absorben el agua. Si ese agua se absorbe de forma muy rápida, pierde adherencia. Debe hacerse de forma paulatina. Por lo tanto, yo, usando un pulverizador, lo que voy a hacer es echar un poco de agua sobre esas superficies en las que voy a aplicar este cemento cola, para que no tenga una absorción de este agua y se pueda agrietar el cemento cola que voy a aplicar. Pero siempre teniendo en cuenta que lo que he aplicado antes, lo que es la masilla de poliuretano, debe siempre aplicarse en seco y limpio de todo resto de polvo y de suciedad. Voy a extender con la espátula un poco este cemento cola, y con ello lo que vamos a hacer es que la superficie que está debajo esté ligeramente húmeda y no absorba la humedad y haga que se produzca un proceso demasiado rápido de secado. El proceso de secado del cemento tiene dos partes, uno que es químico y otro que es físico. El químico se produce en muy poco tiempo, es más corto,
y el proceso físico de secado es un poco mayor. Cuando se utiliza hormigón, se dice que normalmente deben ser 21 días de proceso de secado físico de ese cemento, y el proceso más inmediato debe hacerse de forma controlada, que haya humedad suficiente. Aquí lo que estoy haciendo con el dedo directamente es rellenando todos estos huecos para que las superficies queden lo más alisado posible, y según se vaya secando, voy a ir dejando poco a poco que se seque, iré rellenando, iré viendo que se seca y quitando los excesos de este cemento para que quede lo más parecido, lo más parejo con las superficies que tengo al lado. Con un mismo dedo lo puedo ir rellenando, y una vez que se haya secado en el primer proceso de secado físico, lo iré con una esponja retirando los excesos para que quede al nivel exactamente de las baldosas. Una vez que empieza a secarse este cemento, los excesos se pueden retirar con una esponja. La tenemos que aclarar de forma continua, retirar los excesos. Lo podemos aprovechar para acumular lo que es el cemento en las partes que se hayan podido quedar un poco bajas de nivel, y con esta esponja limpiar los excesos y rellenar los defectos, y ir viendo en el proceso de secado cómo rellenarlo, cómo quitar los excesos, limpiando siempre la esponja con frecuencia, y con ello lo que hacemos es dejar una superficie un poco por debajo del nivel de las baldosas, pero que no haya un defecto de este material de relleno, para que las baldosas queden perfectamente unidas. Como se puede apreciar, en el proceso de secado del cemento con la que hemos aplicado, se ve en las partes que empieza a estar más claro el tono, se está secando, y antes del secado completo debemos limpiar los excesos. En este caso estoy utilizando una bayeta seca para que los restos que hayan quedado en estas superficies se puedan secar o se puedan retirar antes de que se sequen totalmente. Hay que procurar no retirar en exceso el material que hemos introducido en las juntas, pero intentando que no se quede material en la baldosa, más en este caso, que es un poco rugosa, que tiene una superficie irregular, para que después, una vez que se haya secado totalmente, no tengamos que no nos resulte más difícil retirarlo. Entonces estos excesos los quitamos con una bayeta seca, para que quede solamente la parte en que se tiene que secar, que tardará más tiempo en secarse, en las juntas de las baldosas. Hemos visto que en el listón de madera, que se usa como unión entre las dos superficies, entre la superficie de madera y el solado del baño, hay algunas pequeñas imperfecciones que no sabemos si es debido al uso o debido a que bueno, la pieza no estaba en buen estado cuando se instaló, y esto hay que corregirlo. Entonces, lo ideal es retirar una pequeña porción de esta madera que está en mal estado, y lo que tenemos que hacer es ver hasta qué punto se encuentra agrietado, en mal estado, y con una regla, usando una regla y cogiendo
hasta el punto no más allá de donde se encuentre en mal estado, hacer una línea paralela para guiarnos a la hora de ver dónde tenemos que, hasta dónde tenemos que quitar la parte que se encuentre dañada. Entonces, estoy utilizando aquí una regla de aluminio, voy a marcar con un rotulador, viendo siempre que esté de forma paralela con la forma de la pieza, del listón, para que no nos podamos exceder a la hora de retirar el material que está en mal estado, porque visualmente de forma que no sea muy precisa podemos excedernos, podemos quitar demasiado material, y con esta línea que estoy marcando, se me ha ido un poco, con esta línea que estoy marcando, podemos tener una referencia muy clara de la cantidad de material que tenemos que retirar. Para hacer este trabajo hay muchas herramientas. Pues podría ser una lijadora, una caladora, una sierra radial, hay muchos tipos, una lijadora de banda. Yo voy a intentar hacerlo con una herramienta que está a disposición de todos, que sería simplemente un cuchillo afilado. Voy a usar los guantes, lógicamente, para protegerme, y vamos a ver cómo hay que hacerlo en esta circunstancia. Vemos que esta pieza es una pieza de madera natural, y vemos que tiene unas vetas. Esta madera tiene unas vetas que van en un sentido determinado. Si nosotros queremos quitar una parte, tenemos que ver que si yo cortara en este sentido con el cuchillo, las vetas van en esta dirección hacia el interior, y podría ocurrir que, lógicamente, la madera tiende a estas vetas, estas fibras de madera, podría irme hacia el interior y dañar más la pieza. Entonces, viendo que las vetas van en este sentido, yo siempre tengo que cortar en este sentido, en sentido contrario, para que si cometo un exceso, si tengo un defecto en la precisión a la hora de cortar, me vaya hacia afuera, no hacia el interior, y dañe el resto de la pieza. Entonces, siempre con una buena protección, con un cuchillo, en este caso que voy a usar, bien afilado, vamos a intentar retirar este exceso que he marcado, está para poder quitar la parte que está dañada. Aquí no está dañado, pero aquí sí, y dejar una línea más o menos recta de todo lo que nos sobra, porque hay una parte que está dañada. Entonces, con mucho cuidado, con mucha precisión, siempre con guantes para evitar hacernos un corte, vamos aquí veis, estoy ya quitando esta parte que está astillada, y con mucho cuidado. Es un trabajo más que de precisión, de paciencia, de no excedernos, ir muy poquito a poco, y siempre a favor de la veta, es decir, no cortar nunca en dirección contraria a la veta, que nos podamos ir hacia el interior, y con un poco de precaución vemos que poco a poco podemos llegar hasta la línea que hemos marcado y retirar toda la parte que está dañada. Siguiendo la línea que había marcado, he quitado todo el exceso hasta retirar la parte que estaba dañada, y ahora lo que tenemos es que se queda aquí un filo que puede ser problemático a la hora de pisar encima, que nos podamos tropezar, ya que queda una superficie, un canto un poco vivo. Y lo que vamos a hacer es con una lija, hemos retirado los excesos más gruesos, y aunque ha quedado una línea más o menos continua y lisa,
con una lija lo que vamos a hacer es primero dejar esta línea perfectamente uniforme con la lija, igualar toda la superficie, y además este canto, el canto de la parte superior, que queda un poco vivo, el matizarlo un poco, el lijar en esta superficie para que quede más redondeado, y a la hora de pisar ahí o de acceder a esta zona no nos podamos tropezar o con la suela de un zapato rozar en esta parte y que nos podamos tropezar. Con una lija procedemos a lijar toda esta superficie para alisarla lo más posible y incidiendo sobre todo en este canto que ha podido quedar aquí, con el que vamos a evitar el tener este canto vivo, esta superficie que nos puede hacer tropezar. Hay que insistir bastante para poder rebajar varios milímetros la superficie y dejarla redondeada y que no ofrezca una arista que nos pueda hacer tropezar. He lijado este canto hasta dejarlo redondeado y más o menos liso, sin ninguna alteración, para que a la hora de colocarlo en su ubicación ofrezca una superficie lisa con la que no nos podamos tropezar. Problema, que este material, esta parte de madera, se ha quedado sin protección. Tenía un barniz y al retirar el exceso, la parte que estaba dañada, y rebajar un poco la madera, se ha quedado la madera pues un poco sin protección, con lo cual lo adecuado sería darle una pequeña capa de lo que consideremos conveniente, poliuretano, barniz, tinte, lo que queramos, para que quede protegida, ya que es una parte que al pisarla está muy expuesta y se puede acabar dañando. Por lo tanto, lo conveniente es lo que prefiramos, barniz o cualquier otra, una laca o lo que sea, dejarlo protegido ante las posibles pisadas, y que la madera no se vaya oscureciendo, acumulando suciedad, y que esté en buen estado durante mucho tiempo. Después de unas 10-12 horas está seco tanto la junta que hemos echado cemento cola, como interiormente, para fijar la baldosa, la masilla de poliuretano que hemos echado. También está seco el barniz, en este caso poliuretano, he encontrado parte del poliuretano que se había usado para el suelo, y lo he aplicado en esta parte para que quede lo más parecido posible al resto del suelo. Le he dado 2 capas, yo creo que es más o menos suficiente porque es bastante resistente, y ahora vamos a colocar en su sitio este listón protector. En esta parte, lo ideal para que un listón de estas características quede seguro y estable es que esté apoyado en 2 partes. En esta parte quedaría colocado con estos clavos, que para mi gusto son un poco largos, pero bueno, vamos a mantenerlos. Y en la otra parte, en la que apoyaría sobre las baldosas, sería conveniente que tuviera también una fijación, una sujeción. Para eso lo que voy a hacer es utilizar lo mismo que he usado para las baldosas, masilla de poliuretano. Como os digo, es similar a la silicona, tiene otras características de resistencia que a mí me gustan más que la silicona, y tiene la característica de que es impermeable, pega muy bien, y si algún día fuera necesario
retirar, para hacer otra reparación, retirar este listón de madera, una vez colocado, se puede, con una cuchilla, se puede introducir una cuchilla y cortarlo y retirar sin mayor problema este listón de madera. Por lo tanto, es mejor que un encolado, que un pegamento de contacto, que otras soluciones. Entonces, lo que voy a hacer es dar primero una capa, una tira de esta masilla para que a la hora de ponerlo en su sitio tengamos ahí también una adherencia, una protección y una fijación. Lo corrijo un poco. No hay que acercarse demasiado al borde porque sobresaldría. Si sobresale tampoco habría mayor problema porque podríamos corregirlo. Entonces dar una tira como de 2-3 milímetros de grosor que nos permita tener una adherencia. Estoy teniendo algo de problemas porque esta boquilla la he cortado demasiado gruesa para otras cosas, y lo ideal es que fuera una boquilla con un corte más fino para tener más precisión, pero bueno, tengo la boquilla cortada de ese tamaño. Entonces, ahora con mucho cuidado de no mancharnos, le doy la vuelta y voy a intentar introducir estas grapas en los agujeros que tiene, y no necesitamos hacer agujeros nuevos. Ahí nos guiamos, y este también, con cuidado, procurando no tocar la parte que hemos encolado o que hemos puesto esta masilla, y aquí voy ya introduciendo hacia el interior. Es posible que necesitemos hacer un ajuste final en estos puntos que están metidas las grapas, que tener que presionar con un botador para ajustarlo hasta el fondo. Ir presionando con precaución y vemos que está ya casi al final. Voy a usar el botador para asegurarme de que llega hasta el final. Creo que queda perfectamente encajado, y tenemos, como decía, en esta parte el ajuste y la fijación con los clavos, y en la otra línea ha quedado sobre las baldosas un pequeño cordón de poliuretano que nos da fijación y nos da impermeabilización, para que a la hora de fregar o de que pueda caer algo de agua evite que hacia esa parte, hacia el interior, vaya agua y suciedad que pueda dañar o que pueda quedar ahí acumulado. Yo creo que queda razonablemente bien acabado, y que bueno, espero que os haya gustado, y que veáis otros vídeos que tengo, aunque no exactamente sobre estas cosas, y que os puedan ayudar.